una propuesta de ciudad, una propuesta de de, de apropiación de nuestra ciudad, de la ciudad de Medellín en la que vivimos. Entonces, primero que todo, quiero empezar por una reflexión y es precisamente esta semana que me reunía y conversaba un poco de este tema con algunas personas eh, cuando hablaban de sus pueblos natales o sus ciudades natales, hablaban mucho del el verde y de todo lo que se podía encontrar en los pueblos de los que venían incluso sus padres o sus abuelos. Sin embargo, cuando hablaban de Medellín, me parecía incluso hasta un poco triste que hablaban de Medellín como si solo fuera edificios, una selva de cemento, cuando en realidad vivimos dentro de un bosque urbano. Y eso es precisamente lo que vengo a compartirles el día de hoy. Eh, Les cuento que, pues, una pequeña introducción de cómo llegué a darme cuenta de estas cosas y de qué es lo que vengo a presentarles el día de hoy como una propuesta ciudadana para que todos nos apropiemos de nuestro territorio. Entonces, en primer lugar, yo tuve la oportunidad de viajar hace un par de años a México por cuestiones de trabajo y al vivir allá pues viví durante 2 años y una de las cosas que más falta me hizo al momento de estar viviendo allá era precisamente el tema de las frutas. Algunas verduras también, sobre todo la alimentación que es un poco distinta. Pero sobre todo las frutas era algo que me hacía mucha falta, porque aquí, digamos, estamos acostumbrados a tener muchas de estas frutas en todo el año. Incluso muchas veces no es la misma variedad, por ejemplo, como pasa con los mangos, sino que tenemos distintas variedades de mangos en todas las épocas del año y pues no sé, dice uno, estoy antojado de un jugo de mango y pues fácilmente uno consigue las frutas para hacerse el juguito de mango o incluso fácilmente consigue uno guayabas de diferentes tipos para hacerse un juguito. Pero allá me daba cuenta con el paso de las estaciones que había frutas que dejaban de conseguirse con facilidad. Entonces añoraba yo y sobre todo cuando venía aquí a Colombia a tomarme un juguito, no sé, de guanábana, un juguito de maracuyá, un juguito de mango, porque a veces conseguirlos en ciertas épocas del año era muy difícil. Luego de estar 2 años allá, regresé y lo primero que hice fue como empezar a recorrer un poco y a mirar como, bueno, yo extrañé mucho esto, pero también hay muchas cosas que yo no he probado. Entonces empecé como a buscar frutas, porque igual uno dice, uno conoce muchas frutas y ha escuchado muchas frutas, pero algunas no las ha probado porque pues, están en diferentes zonas del país. Y gracias a eso vine a dar con un emprendimiento en su momento que está en Bogotá, que se llama Mi Finca en tu Mesa, y ese emprendimiento lo que hacía era, entre muchos productos que vendía, también vendía frutas de temporada, que eran frutos que traían, por ejemplo, de los páramos en las cercanías a Bogotá o en Boyacá. Y, y en esa época probé una fruta que se llama la azabache y otra que era la uva camarona, que son frutas que son específicamente que crecen en el páramo cercano a Bogotá. Y luego le seguía preguntando a esta señora por frutas y esta señora me dijo como, venga, hay un grupo en el que yo estoy que de pronto le puede interesar a usted y en este grupo hablan mucho de frutas. Pues yo cuando estaba en México hablaba mucho con la gente y le contaba de frutas distintas y yo le decía, no, es que yo vengo de Colombia, en Colombia es un país que dicen que tiene más frutas que días del año, eh, pero pues hablaba mucho de eso, más no los había probado nunca. Tuve la oportunidad de ingresar a este grupo y día a día iba conociendo una cantidad de frutas que ustedes no se llegan ni siquiera a imaginar. Encontraba frutas de los llanos orientales, encontraba frutas de la costa pacífica, de la costa caribe, del Amazonas y de muchas otras zonas del país. Y eso me hizo pensar incluso en algunas de estas frutas que yo dije, ve, pero yo he encontrado fruticas como estas, no sé, en la vuelta de la esquina o cerquita aquí a la ciudad. Y a veces yo decía, pues yo no tenía frutales sembrados de los cuales pudiera sacar frutas para compartir con estas personas porque ellos se dedican principalmente a buscar
frutales o tienen ellos mismos los frutales, comparten semillas, comparten frutas y en esos intercambios pues buscan es como propagar esta biodiversidad que tenemos en el país. Pero yo me daba cuenta que en la ciudad habían algunas frutas y para mí pues era como muy común. Por ejemplo, yo encontraba mucha jauticaba, que es esta fruta de aquí, que le llaman también uva brasileña, guayaba jauticaba, y pues para mí era común. Sin embargo, en otras zonas del país me decían, pues eso no se consigue aquí tan fácil, para que les enviara. Entonces yo decía, pues yo no tenía en un principio que enviar, pero con las cositas que iba encontrando en la ciudad, pues les iba mandando. Y en esas conversaciones con estas personas me iba dando cuenta que en la ciudad había mucha riqueza de frutas. Y pues yo daba eso por sentado porque yo dije, pues yo toda mi vida he vivido aquí en Medellín y pienso que esto es en realidad normal, pero al parecer no era tan común en otras ciudades. Y poco a poco entonces empecé a salir de lo que llamaba yo mismo, o mucha gente lo llama así, las casas de fruta, que yo me iba a mirar qué encontraba en, no sé, en los frutales cerquita a la casa o qué planta veía yo distinta, porque a veces cuando salgo yo a caminar, digo yo como que los árboles o las plantas me hacen ojitos, como que veo yo un follaje distinto, veo una flor de un color distinto, o a veces, como me dice mucha gente, no sé, yo estaba caminando y vi que cayó una frutica, y era que un pajarito estaba tratando de comerse una frutica y que le cayó uno al pie de donde iban caminando, o baja una ardillita y se está comiendo una guayabita, y a veces hasta esos momentos es que uno se da cuenta que es lo que tienen al lado. Eso tiene que ver mucho también con en la misma situación en la que vive uno en cuanto a su trabajo, en cuanto al estudio, vive muy ensimismado con lo que está haciendo y no se toma el tiempo de siquiera revisar o mirar qué es lo que hay en el recorrido de la casa al trabajo, de la casa al gimnasio, de la casa a la escuela, a la universidad, porque uno está despreocupado por lo que ya viene. Entonces, digamos, a mí me gusta mucho caminar y entonces me permitía decir como, bueno, vamos y vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Bueno, para los que van ingresando, aquí les estoy dejando en el chat un formulario para que llenen con la asistencia, para que me colaboren con eso, por favor. Entonces, en estos recorridos iba encontrando más frutas, frutas que yo pensaba que pues en la ciudad no crecían, y en realidad me iba haciendo como a veces estos collages de frutas. Por ejemplo, esto es un collage de frutas que eran en recorridos de, no sé, 6 8 cuadras a la redonda. Y aquí encontramos, por ejemplo, uva jauticaba o guayaba jauticaba, encontramos pitanga de dos colores, porque está la roja y está la negra o la morada. Esta que le llaman pilipilio también es el fruto de la eugenia, que utilizan mucho en setos, sobre todo en tierra fría. Encontramos esta guayaba de mico o guayaba coronilla, guayaba arazá, que viene del Amazonas y es una guayaba que utilizan mucho sobre todo para hacer yogures, calamondinos, que es como si fuera una mandarinita chiquitica, caimitos, cerezos del gobernador, entre otras frutas. Aquí, por ejemplo, también hay una granada y allá un pimentón que también coseché de una huerta de un antejardín. Entonces, como les contaba, de este grupo surgieron muchos intercambios. Me llegaban frutas que yo incluso ni siquiera había llegado a escuchar que existían, frutos que en ocasiones me llegaban en forma de semillas, otras veces me llegaban el fruto mismo y lo llegaba a probar y, y luego a compartir semillas con más personas. Hay quienes me enviaban cajas con bastante material. Por ejemplo, aquí tenemos esto es una cucurbitácea, o sea, es prima del pepino, de la sandía, del melón, que le llaman melón criollo, melocotón criollo, o le llaman calabaza melona, melón dulce, y es una enredadera que crece mucho, sobre todo en climas cálidos. Esto me lo enviaron desde el Huila, con unas papayuelas, una lúcuma, que es un fruto que es muy conocido sobre todo por su producción en el Perú, y esto, aunque no lo creamos, aquí también hay nueces que crecen en nuestro país. Esto es de un cedro negro. Entonces, con este grupo también fui conociendo otros emprendimientos que se dedicaban precisamente también a hablar con campesinos y tratar de comprarles sus cosechas para luego venderlas en el centro del país. Y también es incluso gente que trabajaban antes con agricultura convencional y luego se dedicaron más bien a trabajar con los campesinos y a comprarles a ellos el material para que ellos cuidaran esos árboles y luego más gente pudiera conocer estas frutas. Por ejemplo, aquí
tenemos tres mazorcas diferentes. Le llaman mazorca pues el fruto de los cacaos y los primos del cacao. Tenemos un cacao aquí al lado derecho, tenemos un bacao, que es Theobroma bicolor, el cacao es Theobroma cacao, y tenemos al lado izquierdo un copoazú, que a lo mejor ese sí lo hayan escuchado más, es un fruto amazónico. Son tres especies diferentes de teobromas, que son de la misma familia del cacao, con tres perfiles de sabores diferentes, pero los tres, por ejemplo, las nueces, se pueden obtener chocolates o unas bebidas similares a los chocolates. Del cacao se obtiene el chocolate o el cacao, del bacao se obtiene el bacaate y del copoazú se obtiene el copuate. Entonces, conforme yo iba saliendo en estas casas de frutas, iba encontrando mucho más cosas y dándome cuenta que en realidad, sí, yo pues vivo dentro de una ciudad, pero el arbolado urbano que tiene Medellín es bastante importante. Y luego, leyendo un poco más al respecto, me va dando cuenta que en realidad viene un manejo dentro del manual de silvicultura urbana que tienen, que es el manejo de los bosques y el material vegetal en la ciudad. Medellín está conformado por los centros o los bosques principales que están en los cerros tutelares, el Volador, el Nutibara, la Somadera, entre otros, pero también tiene corredores muy importantes, donde encontramos muchos árboles, por lo general, alrededor de las canalizaciones. Entonces tenemos la picacha, tenemos la hueso, tenemos la iguaná, entre otras. Por ejemplo, también tenemos mucho material de árboles alrededor del río a Medellín o río Burra, y ya en parques que están dentro de cada uno de los barrios, hay muchas zonas, por ejemplo hay barrios que están mucho más, tienen mucho más arborado que otros, por ejemplo en El Poblado, en Laureles, en Belén, hay otros que no tienen tanto, sin embargo también tienen algunas de estas conexiones, vemos aquí parchecitos de verdes en diferentes puntos de la ciudad. ¿Y eso qué me sirve? Me sirve para tener mucha parte de la fauna, ya sea nativa o también la que viene migrando. Y en esos mismos parchecitos de verde tenemos muchas frutas. En mis recorridos he encontrado por lo menos, que he visto hasta el momento, unas 70 especies diferentes de frutales, que el número puede incrementar mucho más. A lo mejor ustedes han visto algunos frutales que yo ni siquiera he visto. Y entonces me he dedicado mucho a mirar hacia arriba, qué es lo que están en los árboles que crecen o las ramas que crecen sobre nuestras cabezas, pero también hay que mirar un poco hacia abajo y es el tema, por ejemplo, de las punk, que son las plantas alimenticias no convencionales. Entonces les muestro algunas de las frutas que he ido encontrando en estos recorridos. Por ejemplo, he encontrado frutos como este que se llama yaca. Muchas veces es confundida con el árbol del pan, en parte porque es familiar del árbol del pan, es como una prima, pero este es un fruto que en sus lugares de origen, es que es en Borneo, en Asia, son frutos que pueden llegar a pesar hasta 40 o 60 kilos. Entonces son un fruto que en realidad puede ayudar mucho en la alimentación de varias familias. Se puede comer verde porque la textura de la carne, pues, de la pulpa de esta fruta es similar a la de la carne. Las semillas también son comestibles y puede ser, por ejemplo, un reemplazo para la papa. Mientras que tenemos la versión madura, que es bastante embriagante su aroma, pero tiene un sabor como a mango, a papaya y a otras frutas. Por eso a veces le llaman la fruta de los siete sabores. Y es además la fruta de mayor tamaño que crece en un árbol. Aquí en Medellín he ido encontrando, y más aún la gente me va contando dónde están, pero hay árboles de los que he podido cosechar yacas de entre 10 y 15 kilos. Y eso despulpa uno una fruta de estas y eso le rinde y hace uno helado, hace uno eh, preparaciones con carne o preparaciones veganas y pues igual la fruta dura muchísimo y es muy rica. He encontrado frutos como estos, que es un caimito de monte. Este particularmente está, bueno, en la yaca que les mostraba hace un momento, esa está en el Parque de la Castellana, arriba de la 33, cerca como a la Vaquita. Este es un caimito de monte y este está en Parques del Río. Esta es una fruta que es nativa y la verdad no es muy conocida por mucha gente, es más conocida su primo, que es el caimito morado o el caimo. Es una fruta que es un poco lechosa, pero es bastante dulce y bastante agradable en sabor. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de caimitos de monte. Ven aquí la comparación con la moneda de 1000. Y está uno pequeñito aquí, al lado de la moneda, y está este otro grande. Este me lo enviaron desde Ocaña,
Tiene más bien poca pulpa porque tiene una semillita grandecita. Este es primo del zapote costeño, del níspero costeño, entre otras frutas. Y este lo encontré aquí, tiene un poco más de pulpa, es bastante sabroso y fructifica varias veces en el año. Y esos árboles cargan bastante. En esa misma zona, en Parques del Río, encontré por ejemplo este cacao porcelana, que el cacao, entre muchas cosas, tiene diferentes variedades, ha tenido variedades que han surgido naturalmente, otras porque la gente los hibrida y va seleccionando variedades que tienen nueces más grandes, que tienen un perfil de sabor distinto, pero este particularmente es uno que cuando uno parte la nuez es blanca y es un cacao muy preciado. Y ahorita hay una japonesa que tiene un emprendimiento aquí en Colombia que trabaja con familias campesinas en la Sierra Nevada buscando árboles que tienen este cacao particularmente. Ahí, por ejemplo, del cacao, uno le conoce lo que hacen, que es el chocolate, que lo hacen con la nuez, o sea, la semilla. Pero esta pulpita que rodea a la semilla, que se llama mucílago, así como cuando se come una guama, también es muy rica. Este, por ejemplo, para mí tiene un sabor como a tutti frutti, es bastante sabroso. Y hacen mieles y hacen otras preparaciones con ellas. En la ciudad hay cacaos que están incluso hasta 1600 metros. He encontrado unos en Sabaneta, he encontrado otros en otras partes de la ciudad cerca a la Almería, en los inicios de la Comuna 13. En la Universidad Nacional tiene una conexión bastante interesante de estos cacaos. Este es otro fruto que se llama zapote negro. No tiene nada que ver con el zapote, en realidad zapote viene el nombre de fruta blanda y es un fruto que cuando uno lo abre parece como si fuera un postre de chocolate, un pudín de chocolate. No tiene un sabor muy particular, pero sí es dulcecita y lo utilizan muchos para hacer postres, sobre todo porque pinta bastante agradable por el color que tiene, como si fuera literal un budín o un pudín de chocolate. Este también es nativo, viene desde del centro de México hasta parte de Colombia y Venezuela. No sé si de pronto llegan a reconocer este fruto. Este fruto es algo que no se suele consumir mucho, pero es de una planta que se utiliza mucho como ornamental. Esta planta es el fruto del balazo, o costilla de Adán, monstera. Y este fruto, hay que tener mucho cuidado con la manera en que se consume, porque tiene mucho contenido de ácido oxálico, que esos son cristales que queman y dan una sensación de picor en la boca y en la garganta. Puede ser bastante tóxico, pero si uno deja que madure, o sea, por ejemplo, cuando ya estén en esta, en esta condición, son bastante gruesitos, que son más o menos unos 6 7 centímetros de diámetro. Uno los deja en un lugar fresco y medianamente oscuro y él va como descaspando. Miren que esto tiene como unos hexágonos en la piel. Esos hexágonos se van cayendo solitos y la pulpa que está debajo de esos hexágonos tiene sabor a piña colada. Es delicioso, pero es una fruta de paciencia, pues, y de saber cuándo eh, cosecharla. He encontrado frutas que si bien no son tan agradables, también están mucho en la infancia de muchas personas que les he mostrado. Este se llama ubito. Era un árbol que se solía sembrar mucho como cerca viva o para separar linderos en las fincas. Y la pulpa de esto es bastante pegajosa, entonces lo utilizaban mucho para hacer engrudos o incluso para hacer geles para el cabello. Frutos como este, a mí particularmente los árboles que tienen las frutas o las flores que nacen desde los tallos o las ramas principales me gustan mucho. Este es uno de ellos, se llama guayaba de mico o guayaba coronilla, precisamente por la forma que tiene como de una corona en la parte de arriba del fruto. Y es un fruto que nace mucho, sobre todo en potreros, en zonas templadas, y tiene un sabor leve, dulce, pero también tiene como tonos de uchuva. Es bastante sabroso. Entonces en estos recorridos, porque al principio empezaron como cosas no más mías y de ir y mirar qué me encontraba, qué tenía para mostrar o qué tenía yo para probar nuevo aquí mismo en la ciudad, también me pasaba que llegaba a un árbol y me ponía a miquear, pues como a mirar debajo del árbol qué había, qué encontraba. Y muchas veces, no sé, el árbol está al lado de un lugar donde parquea alguien y la gente, no sé, me veía acercarme y cerraba el vidrio porque pensaba, no sé, que los iba a abordar en el carro y yo como pues simplemente yo sano buscando frutas debajo de un árbol y la gente pensando que quién sabe qué les iba a hacer.
pero al rato que me veían cogiendo la fruta, bajaban el vidrio o se acercaban porque venían caminando por ahí y me decían como, venga, eso se come. Pues yo siempre he visto eso, pero pues en realidad nunca lo he aprovechado para comerlo, o no sabía que se podía comer. Me ha pasado con la yaca, me ha pasado con la jabuticaba, y es muchas veces el fruto o el recurso está ahí, pero la gente no lo consume por varios motivos. Uno, porque piensan que por estar en vía pública eso no se puede hacer, que en ocasiones ocurre porque también hay gente muy descuidada o muy poco precavida y cuando va a tratar de cosechar algo lo hace sin cuidado y rompe una rama o cosecha la fruta en el momento del día que no es y más fácil termina dañando el arbolito. Entonces los vecinos del sector que sí saben del arbolito o que cuidan el árbol, los dolientes, le dicen como no, no, venga, eso no lo puede cosechar. O le dice con mucho cuidado, porque por ejemplo no es lo mismo cosechar una fruta al principio del día a cosecharla a mediodía cuando está el sol a todo furor, que pues lo que termina siendo uno es realmente aporrear el árbol. También ocurre que, que la gente no permite que lo hagan precisamente porque, pues no sé, dicen, ese árbol es mío, entonces mejor no lo toque, o piensan que la fruta no se come. En ocasiones también eso es algo que hay que tener en cuenta, no todo fruto que crezca en un árbol es un fruto que va a ser comestible. Por ejemplo, aquí tenemos un fruto que, si bien no es comestible, es un fruto que es aprovechable de otra manera. Este le llaman jaboncillo chumbimbo, chumbimbo porque tiene una semilla bastante dura y pues lo que hacían era lanzarlo como un proyectil y pues de ahí vienen expresiones como darle chumbimba o darle chumbimbo aquí particularmente en Medellín, pero es un fruto que tiene muchas saponinas. Las saponinas, ¿qué es lo que hacen? Generan mucha espuma al entrar en contacto con el agua. Parte de esas de las saponinas es lo que viene en los jabones. Y estos frutos se utilizan en comunidades indígenas o incluso en comunidades rurales en lugar del jabón. Llegan y toman algunos de estos frutos, los frotan bastante con agua y generan espuma y con eso lavan la ropa. O incluso lo utilizan, hay emprendimientos que han utilizado frutos de jaboncillo para generar jabones para las manos, por ejemplo. Entonces, recomendación número uno, cuando veamos un fruto, no necesariamente porque haya un fruto y sea llamativo lo podemos comer, sino es primero averiguar, consultar, ¿se puede o no se puede comer? Hace poco pasó en la costa Caribe que un par de niños consumieron un fruto que se encuentra mucho aquí en Medellín, que es un rojo brillante, pero es bastante venenoso. Por cuestiones de hambre estaban buscando comer ese fruto, pero terminaron intoxicados y murieron lastimosamente. Pero bueno, en la ciudad no solamente hay frutos que sean comestibles, también tenemos otras plantas que son comestibles o incluso dentro de nuestra dieta podemos incorporar muchas flores comestibles que en ocasiones pueden tener un sabor distinto, a veces no tienen un sabor distinto, pero sí tienen un color y una textura que le pueden agregar, por ejemplo, un guiso a una ensalada. Y con las diferencias de colores tenemos diferentes nutrientes y minerales que podemos incorporar a nuestra dieta y es muy necesario. Siempre en el tema de nutrición nos hablan mucho de incorporar diferentes colores y diferentes tipos de alimentos a nuestras dietas. Por ejemplo, aquí tenemos un lirio amarillo. Este se ve muchísimo en los jardines de Medellín y es una flor que se comercia mucho en Asia, y lo utilizan sobre todo para guisos y para ensaladas. Tiene un sabor ligeramente ácido, pero más que todo es aportarle un poco de crocancia y un poco de color a la ensalada y no solamente un montón de verde. Encontramos también plantas medicinales. Incluso hay mini bosquecitos de esta planta que se llama chancapiedra, la puede encontrar casi uno en cualquier antejardín. Y esta es una planta medicinal que utilizan precisamente para eliminar cálculos renales. Porque la chancapiedra lo que hace es diluye el calcio, entonces empieza a diluir los cálculos volviéndolos más pequeños y posterior a eso lo que hace es al dilatar un poco los esfínteres permite que los cálculos salgan sin generar tanto dolor. También tenemos otras flores comestibles. Últimamente han venido sembrando mucha de esta flor que la vemos sobre todo en mayas. Esta se llama Thunbergia grandiflora. Y esta Thunbergia a mí, pues para mí fue una sorpresa bastante grande porque por unas personas que sigo en Instagram personalmente decían
no, esto sabe a champiñón. Pues si uno le dicen, esto sabe a champiñón y uno no se la cree hasta que lo prueba. Y fui y probé esta flor y precisamente sabía como un champiñón crudo. Entonces aquí, por ejemplo, si lo agregamos en una ensalada, podríamos agregar color y un sabor muy distinto a la ensalada. Este es un primo del ojo de poeta que ahorita tiene muy ahogado muchas plantas, sobre todo en el oriente antioqueño, aquí particularmente en Antioquia. Y, por ejemplo, el ojo de poeta también es una planta que es comestible, la flor. No es tan agradable como esta prima la tumbergia, pero sí es comestible y, como les decía, podemos agregar un poco de color diferente y podemos, no sé, atacar el problema que tenemos ahorita con poetas comiéndonos en las ensaladas, por ejemplo. Dentro de estas plantas que también les contaba ahorita de las pan, que he encontrado plantas, por ejemplo, aquí ve mucho en antejardines, a veces salen auyamas, sandías, y las flores de estos también son comestibles, por ejemplo. Se pueden comer en guiso, se pueden comer rellenas, se pueden comer incluso a veces hasta crudas o fritas. Pero bueno, recapitulando todo esto, lo que se ha encontrado aquí, lo que he ido yo encontrando y lo que he ido encontrando cuando voy empezando a caminar con más gente en Medellín es que hay mucho material que es comestible. No vivimos solamente en una selva de cemento, sino que vivimos también en un bosque urbano. Este bosque urbano que lo ha venido sembrando muchos de trabajo del jardín botánico, muchos de trabajo de incluso las mismas personas que traen una fruta que les gustó mucho, que la consumían mucho en su ciudad de origen o en su pueblo de origen y se trajeron semillitas y la sembraron y luego la sembraron en el antejardín. Muchas veces por eso es que encontramos en ciertos barrios más árboles frutales que en otros. Pero el, la invitación en este momento con Medellín Comestible es precisamente que nos apropiemos un poco más de nuestra ciudad, de como salirnos de nuestra rutina, de caminar con otros ojos y decir, por ejemplo, bueno, yo voy para el trabajo, pero entonces simplemente voy a dejar que la naturaleza me sorprenda. Como les decía, a mí a veces las plantas me hacen ojitos y entonces yo digo, ay, ve, aquí hay como algo, un brillito que llegó de un lado, una hoja de un color distinto, y me acerco y miro y de pronto, no sé, tengo una pitanga, unos fruticos rojitos chiquiticos, ¿será que se pueden comer? Pregunto, y si sí, lo pruebo. Estos, por ejemplo, son muy ricos, son aciditos, tienen más dulces, entre más rojos, son más dulces entre más rojos se pongan o más morados se pongan, y son ricos, por ejemplo, para hacer mermeladas, para hacer yogures, o simplemente en el plato del cereal o la granola en la mañana, agregarle un toque de color y un toque de sabor distinto. Eh, la idea con Medellín Comestible es que todos compartamos las experiencias de qué es lo que vamos encontrando, incluso llegar a un punto en el que podamos hablar de que ciertas épocas del año tengamos cosecha de X fruta. Ahorita hay cosecha en tal parte de la ciudad para quienes quieran venir a recoger frutos de estos. Por ejemplo, aquí Pitanga, les puedo decir que Pitanga está lleno a la 33, a nivel como entre la 76 y la 65 está lleno de pitangas. Hay muchas pitangas alrededor del estadio. En el estadio también hay mucha, por ejemplo, granada. Encontramos... Bueno, una pregunta. Cuéntame, cuéntame. Quiero saber cómo se consume la pitanga. La pitanga se consume en fresco. Bueno, esa es otra cosa con estas frutas. Muchas veces no las encontramos en el supermercado porque son frutas que se cogen del árbol y fácilmente se abollan o empiezan a verse no tan perfectas como se veían cuando las fuimos a cosechar del árbol. Pero estas se consumen fácilmente así crudas. O sea, las coges del árbol y te la puedes comer inmediatamente. O, por ejemplo, las puedes despulpar y hacerlas en conservas. Pero así como fruta fresca se puede consumir. Muchas gracias. Con todo el gusto. Eh, ahorita les comparto igual, hay un grupo en Facebook y un grupo en WhatsApp en el que la idea es que cada quien vaya compartiendo qué es lo que va encontrando en sus ciudades. La idea es armar recorridos para que vayamos descubriendo nuestra ciudad, pero quería preguntarles acerca de qué han experimentado ustedes o qué han encontrado ustedes en la ciudad que creían que de pronto no estuviera en la ciudad. Por ejemplo, yo particularmente esta semana pues yo por mi casa voy caminando casi todos los días, pero hasta esta semana vine a descubrir tres árboles distintos. Una yaca, que les mostraba ahora, encontré un zapote negro y encontré dos madroños, que pues
Yo buscándolos fuera en otros barrios y aquí cerquita de la casa, menos de 5 cuadras, tenía los 3 árboles. ¿Qué han encontrado ustedes en la ciudad? ¿O qué se han encontrado ustedes de frutas o de plantas comestibles aquí en la ciudad? Me gustaría que compartieran un poco ustedes también. Los nísperos se ven, pero no son como bien, no son como bien nutridos, se ve, pero se ve mucho en acá en Medellín. Los nísperos japoneses, los amarillitos. Sí, yo sé que son amarillitos, pero no sé si son los japoneses, no que tengo el conocimiento de eso. Es que aquí hay dos frutos que llamamos níspero, generalmente son el amarillito que suele dar más en tierra fría, que es ácido, y el otro que es el níspero costeño, que ese sí es más de carne, es dulce, como un zapote. ¿A cuál te refieres? Sí, del amarillito ácido. Bueno, en particular este año no ha querido cuajar mucho los nísperos, pero es también porque ustedes ven que este año y desde el año pasado vienen muchas lluvias. Las frutales por lo general necesitan de temporadas secas para poder cuajar parte de sus frutos o incluso, sobre todo cuando están floreciendo, necesitan temporada seca porque si no llega la lluvia y te tumba la flor o te tumba el polen y por eso es que muchos frutales, aunque haya muchos en la ciudad este año, no han fructificado mucho. Los nísperos ha pasado mucho eso, aunque también crecen mucho mejor en tierra fría. Adelante, Cruz. Por aquí habían árboles de nísperos y de pomas, pero como cosa rara, pues la gente prefiere sembrar cemento que dejarlo arbolizado ahí. Poma, cuando dices poma, dices la poma de la que es amarilla, la poma rosa. Sí, que sabe muy buena y que Sí, tiene como una frutica partida como en dos en el centro. sí, señora. Por ejemplo, esa es una fruta que yo he querido buscar mucho y yo no he podido probar. Y con la poma particularmente, no solamente es que hayan tumbado árboles de poma, sino que la poma aquí en la ciudad tiene un problema de roya, es un honguito que ella empieza a brotar, empieza a florecer, pero pronto llega el hongo y quema esas puntas, esos brotes nuevos, las flores, entonces nunca llega como a cuajar fruto. Y No, es un problema que se ha... Dime. había muchas por ahí por el seminario. Por allá era donde más se cogían, uno subía para allá y, iba a coger pomas y traía uno las bolsadas y eso sabe muy bueno. Yo, por ejemplo, yo no lo he podido probar precisamente porque nunca me ha tocado un árbol con pomas porque siempre están las puntas secas. Sí, porque el níspero sabe muy bueno, pero y es muy medicinal también. Sí, Aquí señor. comíamos mucho. Pero así la gente va construyendo y entonces los va tumbando y se pone a hacer corredores de cemento. Eso también es cierto y por eso lo que comentaba hace un rato que hay zonas en las que hay menos arborado que en otras. Sin embargo, también por eso es importante que la gente como vaya conociendo qué es lo que hay. Eso no es decir que es que hay un árbol y yo tumbo el árbol, es qué árbol hay ahí, qué me da ese árbol, porque no es lo mismo que yo pase yo salga por ejemplo de mi casa y no sé, camine 10 cuadras y llegue al lugar donde voy a hacer ejercicio o el lugar donde voy a trabajar y me fijo que hay árboles, pero no me fijo realmente qué hay. Diferente a yo voy caminando y veo que hay una fruta o que veo que alguien más está cogiendo una fruta ahí y vengo y pregunto, venga, ¿y eso qué es? Ah, y yo ya siempre paso por aquí, no sabía qué es eso. Es distinto y cuando ven y prueban que la fruta es rica, les va preocupando un poquito más el arbolito y no dejan tan fácilmente que vayan a tumbarlo, que incluso pues no es tan sencillo que vayan a tumbar un árbol ahorita por cuestiones de construcción. También en el apropiarnos del territorio es precisamente saber qué hay y cuando uno valora lo que hay ahí no lo deja que lo vayan a dañar o que lo vayan a tumbar tan fácilmente. ¿A alguien más le gustaría compartir alguna experiencia de lo que ha encontrado en la ciudad? Aquí alguien llamó a, ¿cómo es que se llama? A la policía ambiental. Sí. Y ellos vinieron y todo, y dijo que alcanzaron a dejar ahí pues, un arbolito, pero ellos cada vez que ven, ven el árbol con cáscara, le van quitando la cáscara hasta que lo van acabando. Pero fue lo único que lograron dejar, y eso es lo que dijo la policía. Los regañó y dijo que eso es porque como por ahí pasa el alcantarillado de este sector, Sí. dijo que eso era parte del municipio que por favor dejaran los árboles que no los acabaron de ocupar. Exacto, porque en realidad para poder hacer eso es un proceso muy largo, incluso
incluso para no más hacer podas. Hace poco visitábamos un hogar en la Castellana y tienen un mango bastante alto y la idea no es tumbarlo, sino podarlo un poco porque está afectando los tejados de varias casas y esos procesos, incluso para nada más para una poda, pueden llevar bastantes meses, llevan unos 9 meses tratando de que la misma área Para, metropolitana los pode. para podarlos, ¿qué hay que hacer? Aquí hay unos solares que tienen unos árboles demasiado altos, como es un palo de aguacate, que en cualquier momento se puede caer. ¿Qué podemos hacer como para que los vengan a podar y pues nos entra a nosotros aquí el sol? Porque por el solar de nosotros, por tanto árbol antes los otros solares no nos entra a nosotros el sol. Entonces, precisamente con la policía ambiental, o sea, con el área metropolitana hay que pasar un radicado, una PQR para hacer una solicitud de que se vaya a evaluar la condición en que está el árbol y cómo lo está afectando a ustedes. Pero aquí, por ejemplo, Juan Diego les puede hablar un poco más al respecto. Sí, normalmente tienen que solicitar el permiso al área, pues dependiendo de la intervención que se vaya a hacer. Si es quitar un par de ramas, pues con cuidado, sí. Lo que pasa es que vamos en esta temporada, tienen que tener mucho cuidado para las podas y hacer una poda adecuada, pues que no vaya a lastimar el árbol. Lo que sucede es que las podas generalmente, y cuando están al interior, le toca darse cuenta del doliente, porque ellos intervienen lo de afuera, pues hasta jardines. Pero sí es clarearlos y muchas veces empezar a abrir un poquito, que entre más aire y un poquito más de luz, sin necesidad de quitar todas las ramas, sino que las ramas son muy densas. Entonces empieza uno. Pero tienen que tener mucho cuidado para que no vayan a lastimar el árbol, en el sentido que lo hacen. Y algunos, si es posible, es destoparlos, sobre todo en frutales, para que no sigan creciendo porque se van a tapar mucho y uno los puede controlar la altura. Pero la idea es cuando se están formando para que no sean demasiado altos los árboles. Yo quisiera preguntar de los que están aquí si han visto. Aquí los permiten porque es como la intención, empezando porque es que por la parte de atrás hay una quebrada y por ahí instalaron alcantarillado. Ah, sí, no, pero si está por fuera de las casas, uno solicita al área, ellos van y miran y ya piden la intervención a veces y también espacio público de Medellín. Pero sobre todo el permiso, la evaluación la hace el área, de que se puede hacer la intervención y ya pasan la PQR para la entidad respectiva. Yo quisiera preguntar, he visto que es algo que aquí en la ciudad no es muy bonito y centenarios, algarrobo. Si han visto algarrobos por la ciudad y produciendo. Pues no, yo en el momento no, pero ¿qué tiene de problemático el algarrobo? No, sino que son árboles que normalmente, en estos días estaba en un colegio, ¿dónde estábamos? En la Comuna 4, dentro de un colegio de monjas, no se me va en este momento, pero un árbol de más de 80, 100 años. Y por la ciudad hay mucho, digamos, donde está la inspección de Florida Nueva, ahí hay unos algarrobos grandes. En el Parque de la Floresta hay algarrobos grandes, son árboles muy bonitos, muy valiosos, de una buena madera, gigantescos. Pero quisiera ver si los han visto porque son muy sabrosos y muy importante la fruta, pues, para, como reconstituyente para uno. Bueno, Yo estoy en la Comuna 9, pero no, aquí me he visto palitos de algarrobo que me gustaría tenerlos por aquí sembrados. Hay muchas, por ejemplo, herramientas que podemos utilizar. Particularmente hay una que se llama el SAU. Les voy a dejar el link aquí en el chat. En el SAU, que es el Sistema de Árbol Urbano, uno puede buscar muchos de los árboles, incluso por nombre común. Entonces uno coloca algarrobo y te sale, por ejemplo, en qué comunas y en qué barrios están. Incluso te aparece en el mapa dónde están. Entonces, muchas veces, ¿cómo he ido encontrando muchos de estos árboles? Muchos han sido en recorridos, pero a veces los recorridos los armo antes de salir buscando en plataformas como, por ejemplo, iNaturalist o el SAU, o porque gente que ha compartido dice, en tal parte está este árbol, y voy como haciendo punticos para decir, bueno, no voy a ir a la loca, sino que voy a ir por estos lados. Eso también es una forma de saber de pronto qué puede uno tener cerca de la casa. Por ahí estaban preguntando, pero sí, el algarrobo da producción aquí en Medellín.
Entonces yo le busco a ver si tengo el nombre de la institución donde estaba eso. Sí, Stephanie, aquí sí alcanza a dar, como comenta pues aquí Juan Diego. Obviamente prefiere zonas un poquito más cálidas, pero sí ha llegado a dar aquí en Medellín. La guama es muy parecida al algarrobo, ¿cierto? Visualmente sí, pero son árboles y familias totalmente diferentes. En este caso, perdón, son géneros diferentes. La guama, también aquí encontramos diferentes. Aquí en Colombia particularmente hay unas 80 especies diferentes de ingas o guamas. Aquí en Medellín encuentro uno fácilmente, por ejemplo, la guama macheta, que es la que encuentro uno llena de los carretilleros en el centro con guama macheta grande vendiendo a principio de año. Encuentro uno, por ejemplo, la guama rabo de mico, que son delgaditas y largas, que se les encantan, por ejemplo, a las ardillas. Hay unas un poco más de tierra fría, como la churima, que incluso aquí en Medellín también las hay, pues en Santa Elena, y en lugares un poquito más altos, llegando pues a entrar a los corregimientos. Pero se encuentra fácilmente guama en la ciudad. Sobre la pregunta que hacías de la zona de vida para el algarrobo, estaba en el colegio San Juan Bosco y estaba a 1500 metros del agua. Profe, yo le pregunto, si Cuéntanos. uno quiere saber, porque con relación a que uno a veces no conoce todas las plantas, pues el nombre científico, porque hay veces que lo conocemos con muchos nombres, una página o algo que uno pueda pues buscar. Para buscar el nombre científico o para buscar de pronto cómo se llama la planta. Como el nombre puede, porque a veces uno la mira, pero en muchos lugares pues la conocen de diferentes nombres. Pero una página en donde uno pueda pues buscar que uno muestre pues el nombre científico de la planta y eso para uno estar como para saber sus beneficios y todo. Bueno, entonces la página que les comentaba hace un rato, que es el SAU o Sistema de Árbol Urbano, es una página en la que pueden precisamente buscar por nombres comunes, porque hay algunos que no lo permiten buscarlos por nombres comunes, ahí se los dejo en el chat. En el SAU, cuando uno ingresa, le va a buscar árbol, en este momento me está cargando pues, pero va uno a la parte de buscar árbol y le da una opción que dice nombre común. En la parte de nombre común uno pone el nombre común y a veces te aparece el nombre automáticamente el científico, te pueden aparecer varios nombres científicos. Otra de las recomendaciones es grupos como en Facebook hay un grupo que se llama Identificación de Plantas Colombianas. En ese grupo, si por ejemplo tienes una foto del fruto o una foto de las hojas por en delante y por detrás, y la zona en la que lo encontraste, ellos fácilmente, en muchas ocasiones rápidamente incluso, te pueden ayudar a identificar de qué árbol se trata y te dan también el nombre común. Porque en esa página hay muchos expertos de diferentes familias botánicas que, por ejemplo, uno llega y le pone la foto por encima y por debajo y le dicen, ah, bueno, en esa zona suele estar esta especie. Y con esa especie, si la vas a buscar en Google, por ejemplo, con el nombre científico, puedes ya corroborar si se trata o no de la especie que estás buscando. No, y en Google la otra cosa que pueden hacer es cuando ponen el nombre científico, ponen árbol frutal o planta y tal cosa, y él ya sí le busca, porque si no, se demora mucho buscando. Y ya lo identifica bien con las imágenes. Y lo tira, hay una página de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, de varios, que con los nombres vulgares y eso ya le dice el nombre científico, la descripción del árbol. Hay otro que sale mucho, que es de la Escuela de Ingeniería, de León Morales, pues que hay como un herbario digital donde cuando uno le busca, pero tiene que ponerle planta o árbol frutal y Colombia muchas veces, y ya se lo ubica un poquitico más, porque si uno pone un zapote, ya se le va muy grande. Zapote, árbol frutal, Colombia, y entonces ya lo tira uno a muchas páginas que le describen y le